Buenos días otra vez. Esperamos que hayáis podido descansar y que comencemos este día, esta primera jornada y este encuentro con mucha alegría y mucho entusiasmo, como ya desde anoche se manifestaba. Comenzamos ahora en este momento con la primera parte de trabajo de este encuentro y de este día. Vamos a participar en una ponencia que lleva por título La historia de la formación de nuestra regla y que estará a cargo del padre Salvador Villota, carmelita. ¿Qué podemos decir del padre Salvador? Bueno, pues que nació en Palencia, en un pueblo llamado Cervatos de la Cueza, que es carmelita desde el año 89, que es sacerdote desde el año 1994 y que en la actualidad ejerce como prior provincial de la provincia carmelita de Aragón, Castilla y Valencia, de San Juan de la Cruz. Salvador es un gran estudioso y un gran conocedor de la Escritura. Es doctor en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Tiene numerosas publicaciones entre libros, artículos, recensiones, conferencias, así como cursos de formación tanto a sacerdotes, a religiosas, a laicos. Es un hombre que se caracteriza por una gran disponibilidad cuando se le pide algo. En la actualidad, o hasta la actualidad, imagino que no sé si podrá continuar y compaginarlo, pero ha sido profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Y para terminar, pues lo más importante de Salvador es que es una gran persona y un mejor hermano, un gran carmelita. Le damos un aplauso, le animamos y escuchamos su ponencia. Bueno, no sé si se oye, espero que se oiga bien, que no se vaya cortando el micrófono, la voz. Bueno, pues nada, muchas gracias, Paco, que has hablado mejor de mí, que casi que no me conozco. Pues ya veis, me ha encargado la hermana Mary, después de llamarme muchas veces, esta charla, que rehusaba porque, pues la verdad, no he hablado nunca de la historia de la formación de la regla. Esto significa que lo que diga de este particular, pues me he tenido que apoyar mucho de grandes estudiosos. Los tenéis ahí también a Chiconetti, a Saggi, padre Manuel Boaga y algún otro. Como el tiempo también, aunque uno crea que no va a decir nada, enseguida se pasa, pues pensé subrayar algo al mismo tiempo que iba hablando de esta formación, subrayar algo sobre todo de estos aspectos, podríamos decir escatológicos o trascendentes, ahora los vemos, que yo pienso que son el fundamento de esta norma y después de esta regla del Carmen, sin los cuales pienso que ninguno estaríamos aquí. Y que nos cuesta muchísimo asumirlos en nuestra vida. Casi que hacemos que nuestra vida se convierta en un cielo, pero de algún modo queremos que sea aquí inmortal. No pensamos tanto en que esto es un paso. Estos puntos que tenéis ahí, según me vaya dando el tiempo, pues los vamos a ir viendo. Y como digo, debido también a la falta de tiempo para preparar estas cosas, pues aunque sea con un poco de desorden, yo espero también subrayar pues algunas de estas conclusiones fundamentales, según vamos viéndolo, de vivir, un carmelita vive mirando al cielo.
tenemos que aprender a vivir mirando al cielo. Digamos así, que mi mayor alegría sería que dentro de muy poco todos estemos en el cielo ya finalmente sin dolores. Esto sí que es una alegría. Y entiendo que la regla quiere esto. Aquí todos son médicos, operaciones, intervenciones y al final nos morimos. Y sin mirar al cielo. Entonces lo primero sería esto, que al acercarnos a la regla, en cuanto a la formación de esta regla carmelita, es importante reconocer su dimensión escatológica. Que presente en ella le otorga su verdadero valor. Sin esta, por no entrar mucho en especificar que hablo de escatológico, etcétera, no hay tiempo, pero bueno, en cuanto a la dimensión trascendente, a la dimensión divina, dimensión trascendente, que mira lo eterno, nos introduce a todos en un deseo de promesa divina. ¿A dónde te escondiste, amado? Comienza San Juan de la Cruz. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Estamos aquí, yo creo que todos nosotros, y nos une esto, sinodalidad, sin jodos, dice el griego, caminar juntos, compartir lo que nos une en Cristo. Esto es la sinodalidad, después inventan otras cosas, es problema suyo. Hay una misma doctrina, una misma fe. Compartirla juntos, esto es el sínodo, caminar juntos. Pues caminamos juntos, yo creo que todos heridos por esta búsqueda de lo eterno, que la norma de vida, después regla, nos ayuda, nos quiere continuamente, diariamente, ayudar a vivir y a mantener este deseo. Bueno, pues sin esta dimensión trascendente, la regla quedaría centrada en este mundo, exclusivamente. Tan solo asumiría una dimensión terrena y un valor humano, quizás muy bonito, quizás significativo, pero pasajero. Y corremos el peligro de hacerla una filosofía. En nuestra vida, personal y comunitaria, la dimensión espiritual entonces se convierte en algo ficticio. De ahí las dificultades después para perdonarnos, para servir, para orar. Dice la oración, pero se nos hace terrible estar una hora delante del Santísimo. Pero hombre, ¿no decimos que queremos a Cristo? Allí está presente. ¿Tú estarías sentado con Cristo una hora debajo de una higuera? Pues ahí está el Santísimo. Es curioso. Entonces la dimensión espiritual se convierte en algo ficticio, en algo aparente, en algo idealizado, pero no encarnado, porque se ha perdido la dimensión trascendente, aquel que es trascendente y que se ha hecho por nosotros presente en el Santísimo Sacramento. Los grandes santos de la Eucaristía, entre ellos San Pedro Julián y Mart, nos dice que precisamente se ha quedado ahí para que no envidiemos ni a los pastores, ni a los magos, ni a ninguno, porque podemos, como ellos, ir a adorarlo, ir a hacerle regalos. Y podemos pasar días y días y días. Pues eso digo esto, sin estar muy poquito. Casi que pasamos y decimos, bueno, si estás ahí, hasta luego. La regla, y lo vemos, es cristológica, cristocéntrica. Nos habla de la Eucaristía, nos habla de la oración, nos habla que todo está orientado hacia esta búsqueda. ¿Y cómo es posible que tanto que le amamos y ni siquiera pasemos y estemos un poco con Él? Porque la dimensión espiritual se convierte en algo ficticio, algo aparente, algo idealizado. Se nos ha perdido la dimensión trascendente y escatológica. No pensamos que hoy es el último y único día de nuestra vida. Todo entonces quedaría aprisionado en este mundo y orientado a ser vivido de la mejor manera en la breve historia de cada carmelita.
entonces la lucha se convierte en una lucha individual. No hay sínodo, porque Cristo solo nos une idealizadamente, no encarnadamente. Pasa lo mismo con los matrimonios que estáis aquí. Es un sacramento. Y sentarse juntos para vivir a Cristo juntos, según también esta inspiración de esta norma y regla, es importante. Hay que dejarle entrar. Y los que estáis en los colegios, y así continuaríamos. Sin los aspectos que miran al cielo, y miran al cielo hoy, para cada uno de nosotros y todos juntos, habría sido imposible la ya centenaria existencia de la Orden Carmelita. No habría movido muchos corazones. Y la regla sería un mero producto humano y no una inspiración divina arraigada en el Evangelio. Para eso no hablaríamos de la regla hoy. Si es un mero producto humano, yo no quiero hablar. No quiero perder el tiempo. Ya lo he perdido bastante en mi vida. Está inspirada por Dios y, por tanto, me mueve a buscarlo y no termina en esta vida. Antes de pasar a esta regla, a esta distinción, regla primitiva y regla definitiva, pues voy a hablar un poco también de un autor que se llama Gustave Thibon. Hay un libro que seguramente que conocéis, está escrito como si fuera una obra de teatro, que se llama Seréis como dioses. Y este autor, lo digo por eso, ¿cómo podemos centrarnos solo aquí, en esta vida? Este autor, y quizás esto que dice, sin darnos cuenta, si estuviéramos en el último momento de nuestra vida aspirando, quizás incluso, cuando uno está junto a un moribundo, hay quienes todavía piensan y están muriendo y todavía no quieren morir, no se entregan. El autor propone un mundo futuro en el que los avances científicos han conseguido la plena inmortalidad. Qué bonito si nos dieran una pastilla, inmortales. Ahora que dicen que van a poner ahí cualquier cosa y ya no envejeces. Pues imaginaos, esto lo dice el autor. La ciencia y el progreso tecnológico han vencido finalmente sobre la naturaleza. Sus amigos, están ahí todos tan alegres, todos menos una joven. Hay una joven que se siente invadida por una invencible tristeza. Y sus amigos asombrados le preguntan, ¿pero no estás contenta? ¿No comprendes que hemos abatido el muro de la muerte? Pero ella queda pensativa y dice, ¿y si en vez de derribar un muro hubiésemos cerrado una puerta? ¿Qué os parece? ¿Y si la muerte fuera una puerta? Y estamos todos los días queriendo cerrarla, que no exista. Por eso no servimos, por eso no nos entregamos en pastillas, hasta ahí. Y después citamos el último capítulo de la regla que dice, con prudencia. ¿Con prudencia qué quieres decir? ¿Que no te entregas? La prudencia, queridos hermanos, es entregarte al máximo acompañando la gracia. Y la gracia se te da para que te entregues al máximo. ¿Qué os parece? Ese es prudente. Entregarte hasta el máximo acompañando la gracia. Pero nosotros usamos eso para no entregarme hasta el máximo. No sea que sea imprudente, ya lo estás siendo por no entregarte. ¿Y si en vez de derribar un muro hubiésemos cerrado una puerta? Yo no quiero esta inmortalidad, dice ella, porque necesito la eternidad. Qué bonito. Lo que nosotros queremos, yo creo, ¿tú que quieres ser inmortal? Pues quédate aquí. Yo quiero la vida eterna. Y parece ser que hay una puerta, que es la muerte de Cristo. Muerte.
No hay otra puerta. Por eso la norma regla está centrada en Cristo. Y por eso si lo analizáramos todos es un morir, 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 morir para vivir, vivir, vivir en Cristo, vida eterna. ¿Sabes? Es tan sencilla la norma que después las constituciones pueden haber 25.000 libros de constituciones, que si vamos a vivir la vida carmelita volvemos a la norma de vida. De tal modo que sería un poco como dice Jesús, el que ama ha cumplido la ley entera, el que ama ha cumplido las constituciones enteras. Antes o después, concluye este autor, Gustave Thibon, habrá que decidir si queremos ser hombres de futuro, inmortales, u hombres de la eternidad. ¿Qué te propone la regla? ¿Ser hombre de eternidad o hombre de futuro? Nos quedamos aquí, muy prudentemente. No sea que me canse, me desgaste y después, como suelo decir yo, murió en perfecto estado de salud. La diferencia entre una cosa u otra está en el deseo espontáneo de Santa Teresa de Jesús, que ya desde niña decía, quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. ¿Queréis ver a Dios? Yo lo quiero ver. Se hace largo la vida cuando nos entregamos al Señor y todos los días sirviendo a Jesús y no le veo sacramentalmente. Inspira y el Espíritu Santo llena del amor, pero no lo veo. Lo quiero ver, quiero estar con Él. Decía Santa Teresa, quiero ver a Dios. Qué triste, qué larga la vida, Dios mío, sin ti. Ansiosa por verte, deseo morir. ¡Qué maravilla! Porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando muere un santo, es la muerte la que muere. Cuando muere un santo, es la muerte la que muere. Por eso todos los carmelitas tenemos que morir santos. Todos los días es un ensayo. Estamos entrenándonos. Bueno, al hablar de todo esto, la regla en el capítulo 24, tal y como está la numeración actual, habla de que el mismo Señor cuando vuelva, es decir, que nos remite al encuentro con Él después de la muerte, pero también a la parusía. No se centra en este mundo, está remitiendo al Señor. Cuando vuelva, lo quieren. Es que estos que comienzan a vivir esta vida, que después San Alberto lo pone y lo formula como norma de vida, estos están ya de vuelta. Están de vuelta. Nosotros a veces esta norma no la entendemos porque estamos todavía de ida. No estamos volviendo del mundo. No morimos al mundo. No morimos a la carne. No entramos en el combate. Y entonces, como todavía estamos de ida, pues claro, es dificilísimo vivir de vuelta, es decir, de conversión a Cristo. Muy difícil. Tenemos que hablar y explicar y enseñar y otra vez y nos cuesta. Porque mientras uno está así, siempre quiere hacer apaños. A ver si es posible vivir con Cristo y al mismo tiempo disfrutar, dicen, del mundo. Habla en la regla 24 del mismo Señor cuando vuelva, la venida gloriosa, habla del juicio, dará a cada uno, verdaderamente se ha entregado a esto. Y por tanto habla del cielo como recompensa, por tanto de Cristo mismo. Del cielo, como le preguntaron en una escuela, preguntaron a muchos niños qué era el cielo, y hubo uno que tenía síndrome Down que dijo así, el cielo es Dios por dentro. Dios por dentro. Y no hay más dentro que Cristo, Dios con nosotros. Por eso nos abre a la dimensión eterna. Ahí podríamos hablar de muchos textos de la Escritura, y nos abre al juicio. ¡Qué bonito! El carmelita vive emplazado a juicio y está contento de estar emplazado a juicio.
Yo vivo hoy emplazado a juicio delante de Cristo y acepto cada cosa que me diga, porque quiero vivir en obsequio de Él. Caso contrario, no soy capaz de discernir. Me juzgo a mí mismo y yo me juzgo muy mal. Él es mi juicio y hoy quiero ser encontrado en Él. Por eso se dice en obsequio de. Y cuando voy acercándome a Él estoy emplazado a juicio. Salva, menuda la estás liando. De verdad, Señor, ayúdame. Nunca defenderse, jamás. De ahí que también nos remitirá la regla a las palabras superfluas. Decidme cuántas palabras superfluas. Capítulo 23, no lo digo yo. Poner disciplina a la lengua es tener disciplinado la mente. Es tener ordenado el corazón. Es tener las prioridades claras. Caso contrario, no faltarán palabras inútiles que dice que somos emplazados a juicio. Bueno, pues hay una distinción entre la regla primitiva y la regla definitiva. Esto ha habido durante un tiempo que se hablaba de eso. La regla primitiva, se hablaba de la regla que sería la carta de San Alberto. Quiero decir que también me han enviado una serie de preguntas donde se habla de la regla de San Alberto. No es una regla. La regla de San Alberto es impropio hablar así. Podemos decir y nos entendemos. Pero lo de San Alberto no es regla como tal. Hablo a nivel pues, de reconocimiento canónico. Es una norma de vida. La regla como tal, propiamente dicha, es la que aprueba definitivamente Inocencio IV. Entonces se habla de la regla primitiva, se hablaba que sería la carta de San Alberto, patriarca de Jerusalén, 1206, 1214. Y se hablaba de regla mitigada, la regla mitigada, que sería el texto aprobado con modificaciones por Inocencio. Y cuando hemos hablado de mitigada, pues era pues más ligera, más... Bueno, no es tampoco adecuado hablar así. La carta de San Alberto no es una verdadera y propia regla, es una norma de vida. Es formular lo que vivían. Fue capaz de sintetizar lo que aquellos primeros carmelitas estaban experimentando. Lo puso por escrito y lo dio toda una dimensión y una base bíblica. Significa esto, desde mi punto de vista, que los que estaban viviendo esto vivían entregados verdaderamente a Cristo. Verdaderamente. De tal modo que San Alberto, conociéndolos, no sabe otra cosa que decir: estáis entregados a Cristo, esto es vuestra vida. Después se transforma en regla aprobada por, ya digo, la intervención solemne de Inocencio IV, como todos sabéis también. Por eso es más exacto hablar de regla definitiva y no de regla mitigada al texto inocenciano. Y yo diría entonces aquí que el fundamento primero, esta norma de vida, se mantiene. Son muy poquitas cosas las que, según los estudiosos, al ir comparando de aquellos documentos que hemos recibido y que se han conservado, pues ven la distinción. Lo que hubiera sido esa primera espesura o borrador o primer escrito de esta norma de vida y después ya fundamentalmente como regla. Entonces hay muy pocas añadiduras. Aquí tengo esto que fue publicado, me parece, por el padre Melús, donde va poniendo lo que fue añadido y es muy poquito. Importante porque lo acomoda al momento que ya estaban viviendo después de haber también tenido que abandonar Tierra Santa. Muy importante también esto, entre la norma de vida y la regla pasaron unos 40 años. Yo para mí esto también lo he pensado muchas veces, es significativo. El número 40 en torno a, se discute, pero arriba o abajo, unos 40 años.
Ya sabéis lo que significa 40. Y Dios habla a través de la vida. La Escritura está llena del número 40, bien dedicado a días, a años, etcétera. Y siempre como un periodo en el cual Dios, una generación más o menos, lleva a cabo una obra, donde Dios ha intervenido, donde Dios ha logrado forjar lo que era su proyecto en esa generación y, como vemos, también para generaciones futuras. Ya nosotros estamos hablando de más de 800 años. Por eso lo primero que sería aquí este deseo y todo esto que está subrayado también respecto a toda esta dimensión trascendente es este propósitum de los primeros carmelitas, este deseo de que formulase pues lo que se habían propuesto vivir. Lo que a mí me asombra de esto es que escribe lo que vivían y nosotros estamos intentando vivir lo que escribió. Esto es distinto, ¿verdad? Pues eso nos cuesta tanto. Él puso por escrito lo que vivían y nosotros después la regla la intentamos vivir. Ellos ya continuaban con un rodillo y nosotros a veces pues el rodillo va para atrás y nos cuesta engranarlo. Bueno, todo esto a finales del siglo XII es cuando es posible estar un poco tranquilos en esa zona del Monte Carmelo, es un lugar más seguro y es donde aparece con toda probabilidad este grupo nuevo de eremitas latinos. Podíamos preguntarles y los tenemos que preguntar. Ya veis, yo os hablo también como un niño y yo lo hago delante del Santísimo. Brocardo y hermanos, ¿cómo vivíais esto? Dadnos gracia, dadnos fuerza. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Daros cuenta que ya de momento alguno dice, uy, ¿es posible esto? ¿Y si vivieran Brocardo y los demás? ¿A quién se lo vamos a preguntar? Hay unos cuantos santos ahí, ¿no? Se lo pregunto a ellos. ¿A quién preguntárselo si no? Nuestra vida es una vida en sí, no dos. También caminamos con la asamblea celeste. Por eso en la Eucaristía hemos estado con ellos. Estos eremitas que lo conformaban, pues habría, según todas las... vamos a ver lo que se está viendo, todas las informaciones que tenemos, pues había de todo. Desde eremitas hasta penitentes, y los penitentes pues podían venir de una vida muy depravada. Pero penitentes que habían encontrado finalmente el camino, que es Cristo. Peregrinos, toda la peregrinación que iba a los lugares santos. Con el deseo de quedarse allí, muchos hacían voto de quedarse allí para siempre, hasta el punto que abandonar Tierra Santa era apostatar. Por eso también es muy probable que hubiera también militares escruzados, con cuyas manos habían derramado sangre. Tiene que ser terrible. Las guerras son terribles. Si nosotros nos enfadamos y en la sensibilidad que nos puede dar el Espíritu Santo nos sentimos mal, yo no quiero ni pensar que Dios nos libre de matar a alguien. Tiene que ser terrible. De ahí que estos que conforman este primer grupo han sido tocados por Cristo muy profundamente. Y si no, no habría fuerza para nosotros. No la habría. Tiene que quedar ahí de algún modo latente una llamada para todos, también para los que aquí se encuentren peor y para aquellos a los que somos enviados a anunciarlo. Tiene que tocarlos de algún modo. Ellos adaptan
también la situación en la que viven, esta peregrinación a Jerusalén, que inmediatamente estos hermanos nuestros pues la viven como una peregrinación ya no a la Jerusalén meramente terrena, donde podemos ir todavía hoy, sino a la Jerusalén celeste. No quieren otra cosa. Es tan curioso esto que daros cuenta que en el corazón tienen sellado la búsqueda del reino del Señor. Quieren que en estos lugares santos reine Cristo. Esto es lo suyo. Pero finalmente, estos que habrán también buscado establecer sus pensamientos y el reino y la fuerza a través de la violencia, finalmente lo quieren establecer con las armas espirituales. No sé si nos hemos dado cuenta, pero mirad, en la regla, una vez que ya está aprobada, solamente una vez se nombra el amor. Capítulo 19. Es verdad que la atraviesa, el amor de Dios atraviesa toda la regla, pero solamente se nombra específicamente una vez, haciendo mención al Shema. Amar, capítulo 19, vamos a ver aquí, dice, citando precisamente también esto de las armas y revestirnos de la armadura de Dios. De manera que améis al Señor vuestro Dios, que améis al Señor vuestro Dios. Que yo sepa y he leído, me parece que es la única vez que se habla de amar. Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y a vuestro prójimo. Ahí se supone, y améis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Pero es un verbo implícito, no explícitamente. Pero lo digo por esto. 3 veces se nombra al maligno. 3 veces. Al diablo, capítulo 18, en referencia a la tentación. Nuestra lucha, hermanos, es contra el enemigo con mayúsculas. Y podemos estar también influenciados por el mundo y pensar que, no obstante, el mundo que está lleno cada vez más de sectas esotéricas, el diablo no existe. Es nuestro enemigo. Y no eran aquellos unos supersticiosos. Si eran unos supersticiosos, no hacemos nada con la regla, la quitamos. No, pero es que hablaban simbólicamente ya. Pues continúa tú con el símbolo. Harás de esto una espiritualidad mundana. Habla el Papa de esto varias veces. Espiritualidad mundanizada. Es decir, domesticada a lo que te interesa. Habla del maligno en el capítulo 19. En este caso porque es un combate para desarraigarnos de la fe y por tanto hacer nuestra vida insulsa, sin sal. Cuando ya no vivimos con vistas al cielo, perdemos la sal. Y no tenemos fuerza de ir contra todo lo que propone la sociedad. Imposible. La fuerza nos viene de la fe, de lo alto, del Todopoderoso. Y habla del diablo de nuevo en el capítulo 20, respecto a los holgazanes. Los que son tan prudentes que siempre les duelen los riñones. Habla del diablo, respecto a la holgazanería. Capítulo 20. O sea que estos tenían claro que las armas espirituales eran fundamentales. Y que lo importante era, por tanto, agradar a Dios. Qué bonito, agradar a Dios. Santa Teresa, con su caminito, ya sabéis lo difícil que es, porque nos cuesta mucho entenderlo. El caminito de Santa Teresa del Niño Jesús, es agradar a Jesús en todo. Pues nada, mirad, agradémosle hoy en todo, veréis qué difícil.
Esto es el caminito de Santa Teresita, agradar a Jesús en todo. No rehusarle nada de lo que le pida. Aceptar que todas las contrariedades que vienen contra ella son peticiones de Jesús. Esta se lo creía, ¿eh? Esta se lo creía. Por eso tienen aquí también muy presente en todo esto lo que decimos los valores del Éxodo. Saber que Dios es el que libera, el providente, saber que es una lucha en el desierto aprender a vivir solo de la palabra. Por eso es tan abundante la palabra en la regla, porque hay que aprender a vivir de la palabra, no solo de pan. Nosotros nos quedamos después con el pan. Es curioso también esto, es impresionante, que excusamos y encima nos reímos, bueno, pero no solo de pan, venga, pon aquí un buen jabalí. No solo de pan, porque vivimos y tenemos un alma, como dice Santa Teresa, que como esté la carne muy, muy llena, difícil es agradar a Dios a través del alma. Aquí hablan de ayuno, ¿eh? De ayuno. ¿Sabéis lo que pasa con el ayuno? Es curioso aquí, cuando habla del ayuno. Del ayuno, de nuevo, habla como si fuera un año, es muy bonito, porque es un año. Y es como si nuestra vida, la vida del cristiano, la vida carmelita, precisamente es un año. Y es un año que se vive con vistas a la Pascua. Y nuestro año, a partir de la exaltación de la Santa Cruz, sería y caminamos hacia la Pascua. Por eso están mirando hacia el cielo. Caminamos hacia el cielo, hacia el cielo. Y ahí que se termina en el momento de la resurrección, para gozar un año. ¡Qué maravilla! Hemos podido llegar a la Pascua de Resurrección y decir, he combatido bien mi combate, he mantenido la fe. ¡Maravilla! Un año, lo pone un año. Pero ahora os digo, ¿ayunáis? ¡Hombre! Esto no puede ser. Oye, que también lo dice Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿sabes? Que nuestra lucha contra este enemigo, como no ayunemos, la tenemos clara. Y el ayuno va vinculado a la pureza del corazón. No habrá pureza del corazón sin ayuno. Un año mirando al cielo, desde la exaltación de la Santa Cruz hasta el domingo de Resurrección. Esto se lo creían. Si yo creyese que mi vida está volcada hacia el domingo de Resurrección en que culmina, ¿cómo he vivido mi vida? Esto así lo viven juntos, se ayudan. Juntos. Qué importante juntos, porque hoy estás cansado, estás cansada, no puedes, estás tentada, tienes problemas, nos tenemos que ayudar. Sí, no, do. Y tienen una mente y es que están en éxodo, están en salida, están en su vida, su vida. Si esto no se arraiga hoy en nuestra vida, estamos en caída y no hay término medio. O se mantiene la tensión y se camina, o el pueblo se sentó a comer y a beber y se olvidó de su Dios. Qué bonito si después de un tiempo de poda, de purificación, de limpieza, nosotros fuésemos y estuviéramos ya preparados como el tronco seco de Jesé y estuviéramos preparados para la esperanza. ¿Verdad que lo queremos? Tenemos que estar juntos. ¿Estamos ya suficientemente podados o todavía esto no penetra en nuestro corazón? ¿Todavía la dimensión trascendente la rechazamos? No tanto, prudente, entiendes mal la prudencia. Y tienes 80 años y la entiendes mal, poco te queda. ¿Hasta cuándo vas a estar? Alguien lo dijo, ¿verdad? Con 2 muletas. Es tremendo esto. Y hoy estamos con 2 muletas todos. Hay que aprender a vivir solo con el Señor, hoy. Porque para vivir con 2 muletas estamos siendo tentados siempre. El maligno, 3 veces lo dice.
Viven por eso en santa penitencia. Qué bonito, ¿verdad? O sea que igual el ayuno tiene sentido. Sí, sí, porque cuando uno pone orden al estómago, orden, hay que ponerle orden. El estómago, lo repito muchas veces, es un dictador. No se atiene a consecuencias. Es un capitán general. Y tú dices, voy a ayunar, y te dice, y entonces empiezas a oírle, porque estás acostumbrado a las 2 a comer. Y cualquiera le dice que a las 2:05. Y además la cantidad, le tienes que llenar bien, no está educado. Te está educando a ti para que le des. Está pues un poco como los niños de hoy, dejado. De ahí que cuando no está educado decimos, venga, vamos a bendecir la mesa. Y en cuanto te ponen el plato dices, vaya comida que nos han puesto. ¿Pero no has bendecido? Cuando tienes educado le dices al estómago, si no te gusta lo dejas. Pero jamás, y gracias Señor por esta comida, a ver si mañana tengo más hambre y aunque me ponga lo que sea lo como. Pero ni una murmuración. El estómago no dictamina la murmuración. Éxodo, murmuraban. Siempre con el maná, siempre el maná. Ya sabéis que entramos en crisis porque falta el yogur de Macedonia. Aunque haya 25 sabores, falta el de Macedonia. Viven en santa penitencia, pero lo que falta es una disciplina del estómago. Capítulo 16, el ayuno. Y si lo saltáis, pues cojos. Pero es porque no creemos y la dimensión escatológica nos la hemos pasado por el sobaco. En oración centrada en la Biblia, porque saben que tienen que vivir de la palabra de Dios. Tienen que llenarse. Es una espada. La Eucaristía, qué bonito. Después esta Eucaristía es diaria. ¿Sabéis? Es una tristeza que no vivamos la Eucaristía en comunidad. Que debido a muchos de nosotros en estar en parroquias y tantas misas, eso no nos ayuda nada para la vida carmelita. No lo digo yo. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Queridos hermanos, tendremos que hacerlo. Como siempre, habrá que dejar una cosa para hacer otra. Habrá que centrarlo. Y uno no gusta lo bueno hasta que no lo ha experimentado largo tiempo. Porque es normal entrar en crisis, en dudas, etc. Por eso dice que viven en la mortificación. Qué palabra más bonita. Mortificar, poner a muerte todo aquello que es contrario a Cristo. Mortificar. Ya lo sé que no está de moda, Para nada, esto ya lo sé. Pero si venimos de vuelta, nos encanta. Mortificar. Pero si el hombre viejo es un pellejo que está todo el día dando guerra, morirá cuando muramos. Así que todos los días a ponerle en solfa. Estos también aprenden a vivir, como dice San Pablo, teniendo donde cobijarnos, aprenden a vivir en lugares muy sencillos. Muy sencillos también a veces, pues cuando uno va viajando por ahí y a veces duerme en una semana en 5 camas, pues la que le toca, pero es difícil. Porque a veces queremos también de estos colchones que tienen 12 de estos, no sé cómo lo llaman, que cuando te tiras dicen, ¡oh! Y aires de todo tipo, acondicionados y todo esto. Quiero decir que yo no digo que no, a ver si me entendéis, pero los tenemos como si no lo tenemos. Eran habituales vivir en soledad, porque yo creo que no tenían, bueno, vivían allí, pero no tenían mucho aire acondicionado. No tenían mucho. Imaginaos los dolores que tendrían de espaldas durmiendo donde dormían. Pero vivían para Cristo.
Era su alegría. Nosotros, como la alegría es la cama, ¡ay! Como en casa en ningún sitio. Tengo una cama una súper y un almohadón, una almohada, ya no me duele el cuello. Estos murieron y fueron al cielo. Tú moriste sin dolor de cuello y vamos a ver. Dedicación a la oración y practican el servicio. Qué bonito, servicio mutuamente y a los peregrinos, que cada vez llegan en mayor cantidad. Sin abandonar la oración, diciéndoles, mira, ahora tenemos que orar. ¿Quieres venir? Ven. Si no, ahora no es tiempo. Qué bonito, ¿verdad? Nosotros estamos tan empeñados que decimos, tenemos la hora sexta, pero yo no voy ningún día. Tenemos las vísperas. ¿Sabes? Es que ya. Si fuera ese el último día que Cristo te está esperando, como dice a Santa Faustina Kowalska. Un día ella tenía costumbre de orar 1 hora todos los jueves delante del Santísimo antes de ir a acostarse. Y un día se fue a acostar que se le había pasado todo, ni se había acordado que era jueves. Y de repente, ya que tenías estas experiencias, se le aparece Jesús y le dice, te estuve esperando. Qué bonito. Te estuve esperando. Dime cuántas veces te está esperando el Señor y le has dado plantón. Y te quejas del otro, que ha llegado tarde 5 minutos. Cuando el Señor nos desvele cuánto nos ha estado esperando y no hemos ido, tenga misericordia de nosotros. Estuve esperando. No, es que tenía... Mira, hay un término en las cartas del Apocalipsis, comienza así. Cuando escribe esto a la iglesia desde Éfeso hasta la Odisea, dice, lo primero que le dice, oida, conozco. Cuando Jesús dice oida, no hay esques. Tú conmigo puedes decir es que. Delante de Jesús no podrás. Hay un vicio del hacer que se transforma, dice el Papa últimamente, en espiritualidad mundana. Porque no eres capaz de cortar y decir, Cristo es más importante que esto se va a quedar y yo me voy al encuentro con Cristo y merece la pena estar con Él. Estos venían de vuelta, hermanos, estos venían de vuelta. Si estamos de ida no lo entenderemos. Todavía has sufrido poco en el mundo. Todavía el estómago, los proyectos tuyos, los honores, la salud, el triunfo te vencen. Practican el servicio, caridad. Un hermano B, se dice que Brocardo, lidera el grupo y solicitan a este patriarca de Jerusalén en aquel entonces, Alberto, que les extienda una vitae forma, fórmula o norma de vida, según el propósito, es decir, según lo que están experimentando ya. Qué bonito que cada uno ha sido un solitario y no obstante este ideal caballeresco, se dan cuenta que pueden vivir juntos. Esto es el sínodo. Qué bonito. Que nos demos cuenta que podemos y necesitamos vivir juntos. Esto solo puede venir de Cristo. Es el único que forma comunión. Para esto Cristo tiene que ser el centro de cada corazón. Si el centro es Cristo, se rompen poco a poco, van cayendo las envidias, los celos, los dires, porque al rezar por ti, ¿cómo voy a hablar mal de ti? No puedo ya, poco a poco no podré. Oye, es que pues es que estoy rezando por él, si es que es una bendición, vamos a ayudarle, es verdad, eso quizás no está bien, pero ya no puedo hablar mal, hemos de ayudarle. Cambia la cosa, ¿verdad? Entre 1206 y 1214 les extiende esta fórmula de vida. Ya digo, después hasta 1247, más o menos unos 40 años en que llega la regla. Entonces este grupo de eremitas fue constituido en
un collegium. ¿Cuánto nos está costando vivir juntos? Mirad que esto también se ve en toda la sociedad. Por eso no hay matrimonios, porque cuesta vivir juntos y cuesta tener hijos para tener juntos. ¿Cuántos churumbeles tienes?, decían en mi pueblo. Y estaban contentos todos. 5, 4, 6. ¿Cuántos churumbeles tienes? Esta era la riqueza. Es que era antes. Ahora la riqueza son los 40.000 euros. Esos niños los verás en el cielo. Los 40.000 euros son una carga para que no vayas. Lo dice él. Ahora estoy hablando de la pobreza. Curioso, ¿verdad? Porque si no estamos abiertos a más, ¿cómo van a venir? No pueden venir nadie, porque estamos cerrados. Y eso es una actitud, no una palabra. De palabras estamos abiertos, de corazón cerrados. Por tanto, Dios, que conoce los corazones, no los trae. No sé si estamos ya preparados. Estos estaban preparados a los que vinieran, porque les daba igual comer un trozo de pan que no comerlo. ¿Cómo cambia la cosa? Les daba igual tener una actividad que dejarla y vivir para esto, porque dicen, oye, es que entonces, ¿qué haremos? ¿Es que no sabéis que la vida religiosa por sí mismo es vida? Si no sabemos vivir religiosamente. Es una enseñanza diaria que nos tenemos que dejar. Esta norma de vida es una ayuda. Por eso les da estabilidad. Dice, es verdad, eso que estáis viviendo es santo, eso es santo, adelante. Eso viene del Evangelio, eso os lleva a Cristo, viene de Cristo, os lleva a Cristo, adelante. Es tan amplio, tan general, pero al mismo tiempo para ellos los tienen muy concreto, porque Cristo vive. ¿Y si Cristo viviera? ¿Y si Cristo estuviera aquí? ¿Y si Cristo estuviera hablando en tu corazón? También los sacerdotes. Podemos estar celebrando la Eucaristía y no haber dicho ni siquiera, Señor, ayúdame, ni una palabra antes de salir. Le sitúa así entre penitentes y religiosos, llamados entonces regulares, un término medio. De ahí que después tiene que ser discernido, qué es lo que son. Esta norma de vida no constituye una verdadera y propia regla. Es muy importante, esto está en el fundamento de la regla, pero es muy importante porque significa que ha sido inspirada. Qué bonito, ¿verdad? No puede ser una regla, es algo inspirado, por eso está vivo. Algo que hay que vivirlo, de Cristo y a Cristo. Por con en. Ya que desde el principio está la Trinidad, desde el principio. Cuando habla, ya antes era el preámbulo esto, pero ahora el capítulo 1, la gracia de Dios, salud en el Señor y bendición del Espíritu Santo. Toda la norma de vida, toda la regla está en el Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos, y este Dios es trinitario. No nos extrañe que haya tantos santos carmelitas que subrayan la Trinidad y nosotros tendríamos que tenerlo también como decir, oye, a mí siempre me ha interesado, siempre me ha movido. Ahí está Santa María Magdalena de Pazzi, Santa Teresa, y así continuaríamos. Y yo pondría también vuestros nombres. No constituye una verdadera y propia regla. Y vuelvo a decir que para mí es una alegría, porque significa que está inspirada. No se atreve ni siquiera San Alberto a decir esto no, tampoco lo puede hacer porque no es papa, pero es igual. Dice, esto es una norma de vida, esto está inspirado. Considera la vida eremita, pero con elementos comunitarios. No puede ser de otro modo. Padre nuestro, Eucaristía, nuestro. Nos necesitamos. Tenemos algo que tenemos que dar a esta sociedad, entre otras cosas, es que estamos contentos de vivir juntos. Juntos. Esto también a los que vengan les abrirán a la vida.
a los jóvenes a formar matrimonios, a abrirse a la vida en el matrimonio, a no estar pensando, mirad, ya que estamos hablando vacaciones, vacare deo, las vacaciones era vacare deo, es estar entregado más plenamente a Dios. ¿Y qué son las vacaciones hoy? ¿Verdad que es más entregado a Dios? ¿Verdad que sí? Hombre, hoy la vacación es entregado a Dios. No le quiero ni ver, muchos no van a la iglesia en todo el verano. O sea que de vacaciones nada, es todo desenfreno, que es otra cosa, no son vacaciones, son desenfreno. Qué vacaredeo. De ahí viene vacaciones, ¿eh? Dios, ¿y si existiera? Por eso esta norma de vida expresa y codifica el modo de vida de los primeros carmelitas. Qué bonito. Les se plaza así en esta reforma. Bueno, como quedan 5 minutos, voy a pasar a esto. Hay después una serie de papas que van interviniendo y van confirmando la norma de vida. Esto es muy importante. Desde Honorio III, Gregorio IX, y así hasta llegar a Inocencio IV. Todos ellos, con bulas, también como en aquel entonces, con esta serie de documentos, pues van subrayando que esta norma de vida es cristiana, que esta viene y nos lleva a Cristo. Cuando llegan los carmelitas que tienen que salir en 1238 más o menos y deben ir adaptando toda esta norma de vida a la nueva situación, hay muchas preguntas. Porque entonces comienza un nuevo, yo diría también que es así, de la vida que vivían y que para ellos estaba claro en lo que les decía la norma. Ahora esta norma hay que ayudar a vivirla, ahora hay que explicarla a algunos que quieran, quizás se sientan movidos, pero que todavía están de ida. Hay que ayudarles a que estén de vuelta, a que vivan en permanente conversión. Y este continúa siendo nuestro problema. ¿Cómo es la fraternidad? La oración. Yo, cada uno a su modo, porque un poquito, porque todavía Cristo no es la esencia de mi corazón y no puedo vivir sin orar 24 horas, no puedo, y no puedo sin estar delante de Él una serie de horas en el Santísimo, no puedo. Decíselo a San Francisco, decíselo a San Ignacio de Loyola, decíselo a San Francisco Javier, decíselo a todos los santos, decíselo aquí a San Vicente de Paúl, decíselo a ellos. Y mirad que han hecho cosas. No podían vivir sin eso, porque no podían, a ver si entendemos esto, no podían. Es imposible vivir en Cristo. Hacemos las cosas de Cristo, pero mundanamente. Vuelvo a repetir, que me encanta esto que ha dicho el Papa. Todo el día con cosas santas, pero sin el arraigo. También San Juan de la Cruz habla de ello. ¿Qué compromisos apostólicos? Se preguntan. Y se contiende también poco a poco a una clericalización. Bueno, ahí tenéis el 1 de octubre de 1247, el año anterior había emitido también una bula, declara, confirma y adapta la norma de vida como verdadera y definitiva regla. Entonces los carmelitas se convierten por derecho en una verdadera y propia orden religiosa insertada dentro de aquel entonces los mendicantes. Voy a concluir. Al menos una palabra, ¿verdad?, sobre esto. Junto al cristocentrismo aparecen dos figuras, el profeta Elías y la Virgen María. Quiero hablar de ellos también de nuevo por otro motivo. A veces hablamos el ejemplo preclaro de estos dos personajes. Se dice inspiradores. Para mí lo fundamental en estos momentos. El profeta Elías y la Virgen María están vivos. Están aquí. Por tanto, continúan siendo inspiradores.
pero solamente porque viven, y por tanto puedo tener una relación con ellos. La relación con los santos es muy importante. Y siguen siendo los impulsores del propósitum. No son personajes del pasado. Ya, ahora cuando lo digo esto, decís, sí, es verdad, pero después es muy difícil la vida. Después vivimos como si fueran ideas, que están bien, pero no personas con las que yo me relaciono. ¿Cuántas veces le has dicho al profeta Elías, ayúdame, mira, tengo este problema? ¿Cuántas veces se lo has dicho? Todos los días, unas 70 veces, ¿no? Y mira que hemos hablado del profeta Elías, ¿a que sí? Pues se habrá reído de nosotros. Dice, este habla de mí, pero no me conoce. De ahí que se dedica también todo a María, la señora del lugar, la que cuida y sirve a su hijo, a sus hijos, en sus necesidades. Por eso tenemos aquí, conlleva necesariamente, y no solo según la mentalidad medieval. Porque a veces se dice es que la mentalidad medieval, ¿y qué? Es que antes no, es que cuando está María a los pies de la cruz y le entrega al discípulo amado, ¿estaban en el medievo? Esto es permanente para nosotros, se nos entrega. De hecho, yo siempre recuerdo esto. Mira, hemos estado en la Eucaristía, ¿verdad? Hoy hemos rezado laudes. Pero si no hubiéramos hecho el acto penitencial y decimos, suplico a la Virgen, a los santos y a los ángeles. Yo siempre digo esto, vamos a ver, si no están allí, ¿para qué les suplicamos? Pues que queda bien decirlo. Yo no quiero decirlo, como queda bien, pues ya está, suplico a Mohammed Gandhi, a la Virgen, a los santos y a los ángeles, porque estamos participando de la Asamblea Celeste. Están presentes. En definitiva, síntesis del proceso. Ahora sí que concluyo. De la vida cristiana carmelita, hecha norma por San Alberto, que es capaz de formularlo de modo magistral, a la regla que día a día debe convertirse para el carmelita en la norma de su cristiano vivir. De tal modo que ya no hable ni de reglas ni de normas, es que vivo así. Es que es mi vivir. Y cada vez mejor. El fundamento de este proyecto es Jesucristo. El Señor del lugar. Y es el absoluto de nuestra existencia. Por eso Cristo es la vida del nuevo caballero. Mirad que esto es muy importante, lo de los caballeros. Porque el ser el ideal de los caballeros del medievo, y entonces, queridos hermanos, esto está en la Escritura. ¿No hablamos del reino de Dios? Pues ellos sirven al rey Mesías. ¿No combaten? Pues ellos combaten. Mirad la Escritura, dice, el Señor es un guerrero. El Señor es un guerrero. Si el Señor es un guerrero, ¿qué somos nosotros? No que damos guerra, sino que somos guerreros. Combatimos, normal. ¿Qué dirá San Pablo? He combatido bien mi combate, he mantenido la fe. El combate es propio, somos combatientes, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Dice, no, yo todavía eso no lo conozco, esto de espíritu del mal. Bueno, pues entonces, por eso todavía estás de ida. Tienes que volver, tienes que darte la vuelta. Y este nuevo caballero, que es la vida del nuevo caballero, centrada en Cristo, y Cristo es la recompensa de su morir al mundo. Cristo es mi recompensa. A medida que doy la espalda al mundo, vete, vende lo que tienes, dáselo, etcétera, etcétera, toda esta enseñanza, el ayuno, la oración, todo, porque Cristo es mi vida, Él es mi recompensa, porque quiero que me llene, domine mi tierra. La cruz, domine mi tierra, domine mi alma y mi cuerpo. Sea el Señor, el Rey. ¿Quién es tu Rey? ¿Hasta dónde le dejas entrar? La regla dice que le tienes que dejar entrar hasta el centro, Él es el absoluto.
tiene que ser el rey. Tú eres siervo de este rey que domina, que te sella. Morir al mundo, también entonces se ve el morir físico como el paso al encuentro de aquel que es mi recompensa. Por tanto, hay que reunirse cotidianamente a participar de la Eucaristía. Combatimos juntos, rezamos juntos, la comida juntos, sí, no dos, caminamos juntos. Por eso este proyecto, esta norma de vida conduce a la comunión. La comunión, como nos enseña también la Escritura y la primera comunidad de Jerusalén, viene solo donde aparece Cristo. Es posible que todas estas discusiones que hay todos los días, y como no puede ser de otra cosa, porque cada uno estamos como estamos y hay los problemas que hay, es el que viene a nuestra ayuda para poder perdonarnos y continuar. Viene a personas que viven juntas y están siendo llevadas a formar una comunidad. Todo es esto porque es signo de la Jerusalén celeste, comunión de los santos, hacia donde se camina. Por eso nosotros mientras caminamos todavía es un combate, una lucha y un deseo. Bueno, ya está, termino, pues que así sea. Bueno, Padre Salva, yo no sé, has dicho tantísimas cosas y todas tan interesantes y tan bienvenidas. Yo me quedaría con dos ideas, una del principio y otra del final, ¿no? Creo que nos has convencido de que lo importante es caminar juntos hacia Dios, y creo también que ha quedado clara para cada uno de nosotros esa idea de que la regla del Carmen es la norma de vida cristiana para un carmelita. Entre medias de una idea y de la última, pues, en fin, no hay nada que se desperdicie, todo es importante. Y abrimos ahora un turno de intervenciones, lo hacemos con sencillez, en este espíritu fraterno en el que está desarrollándose este encuentro. Podamos preguntar si hubiese alguna pregunta, alguna aclaración, alguna sugerencia, algo que nos gustaría compartir con la Asamblea antes de que podamos concluir esta primera parte de la mañana. Pues queda el micrófono abierto y si alguien desea preguntar, insisto, levanta la mano, se le pasa el micro y el Padre Salva va a contestar con mucha alegría. Bueno, me ha encantado la conferencia, pero creo que esto se queda para nosotros en las nubes. En cuanto que es una lástima que esto no se lleve ahora a cabo. Este espíritu, esto que has dicho ahí, impresionante, ¿no? Pero yo creo que un poquito de idealista, porque si hubiera aquí alguien que dijera, en mi comunidad se lleva todo esto, mentira. Creo yo, perdone, que soy muy rígido. Muchas gracias por la conferencia y por toda esta idea que nos ha dado. ¿Tengo que responder? Pues nada, el que esté por ahí volando, que baje. Adelante, vamos a rezar para que podamos ponerlo un poco por obra. Muy bien. Quería dar las gracias a la hermana Merry por la insistencia en que hicieras esta conferencia, porque creo que nos ha enriquecido muchísimo. Gracias por la preparación. Creo que es una conferencia, una charla muy, muy profunda, muy espiritual, pero es que la norma de vida y la regla creo que después de 700 años tiene toda esa riqueza y esa fuerza, porque si no, como has comentado, no habría gente que la continuara hoy. Y ahí está la fuerza del Espíritu Santo, que es la que realmente
la guía, ¿no? Porque con esa profundidad creo que por nuestras fuerzas no se podría llevar a cabo. Entonces, bueno, solamente el agradecer y el decir que es verdad una cosa que has comentado que me ha gustado mucho, que es que estamos de ida. Y la gente que vivía esta norma de vida, nuestros antepasados en familia y espiritualidad, habían tenido un encuentro con Cristo seguramente mucho más fuerte y profundo. Las circunstancias en la Edad Media también, a nivel de comodidad material, era muy distinta a la de ahora, que nos puede toda esa situación, ¿no? Pero que es importante llegar a ese encuentro, pienso, ¿no? Ese encuentro es una llamada que tenemos y que de alguna manera la tenemos, evidentemente no igual, porque si no tampoco estaríamos aquí, ¿no? Pero bueno, pues creo que debemos meditar esta conferencia tranquilamente y llevarla a la oración y a la vida. Gracias. Muchas gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado hoy. Yo quería preguntar sobre el ayuno. La abstinencia está muy bien marcada en nuestra regla. Ya esto lo llevamos fenomenalmente, está bien. Pero el ayuno en plan así de comunidad, pues no lo sabemos llevar. Yo digo por menos por mí, porque tampoco hemos recibido esa formación del ayuno. Lo mismo que recibimos la formación de la oración, de la vida litúrgica, de la meditación, de la ley del Señor, pero el ayuno no hemos recibido así la formación como para decir, se ayuna así. En la Iglesia Católica no está muy bien, muy marcada. No sé cómo lo llevaríamos en la comunidad, porque nos resulta siempre difícil, porque ayunar una galleta o ayunar una fruta, pues esto no tiene mucho sentido a veces. Gracias. Bueno, conjuntamente se tiene que ver y después personalmente cada uno. También incluso, como sabemos, pues la regla lo dice, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la debilidad corporal, la enfermedad, etcétera. Decía San José María Escrivá de Balaguer que levántate siempre de la mesa con un poco de hambre. O dejando algo que ibas a comer, si ibas a comer 2, come solo 1. Levántate un poco así. Hay un poco de educación, ¿no?, del estómago. Pero podíamos también utilizar lo que dice San Ignacio de Loyola. Decía así, más o menos para los jesuitas. Yo creo que esto a mí me ayuda mucho. Ponte en el plato lo que vayas a comer. Sí, lo que vayas a comer. Significa que si te has puesto mucho y vas a reventar, lo comes. Si te has puesto poco y te quedas con hambre, te quedas con hambre. Pero es que esto ya no puedo más, lo comes. Le dices a tu estómago que hoy revienta. Ya quizás mañana ya te pones un poco menos. Me he quedado con hambre. Bueno, pues igual mañana te pones un poco más. Pero no repitas. Qué bonito esto, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Esto en cuanto a... ¿Por qué? Porque el ayuno lo que hace es fortalecer... ¿Este don de fortaleza? Fortalece el alma, el ánimo, lo fortalece. Hay que fortalecerlo para poder dejar después ayunar de otras cosas. Desde la vista hasta todos los sentidos. ¿Qué dice este? Ayuna. Dale gracias a Dios que te estás quedando sordo y ya no oyes. Pero si se va del estómago a todos los demás sentidos, somos una unidad. Por eso está el ayuno. Y el ayuno, igual que, digamos así, la gula tiene un problema, decía un rabino, y es que crece con la edad. La gula. Porque la pituitaria no funciona y ya no controlas cuánto comes. Y acabas de comer y sientes hambre. No que lo necesites, pero lo sientes.
También es cuando uno está con angustias, algunos comen y comen y comen porque están angustias. Bueno, pues acuérdate del plato, pon eso. Y después está la templanza, no comer entre comidas. Esto nos enseñaban de pequeños. Hoy todos son chuches, chucherías y chuchotes. No comer entre comidas. Bueno, también ahí, de nuevo, considerando cada persona, si hay un enfermo, lo que sea, pero esto se educa. Entonces, ahí hay una serie de ejemplos que nos pueden ayudar. Está muy bien que se queden sin la manzana, pero si antes han comido 2 platos ahí de no sé qué, pues me da igual la manzana, es que ya no entra. ¿Se entiende, verdad? Claro. No es que la deje, es que no entra. Un plato, San Ignacio de Loyola. Y adelante. Bueno. Muchas gracias. Gracias al Padre por la ponencia. Y tengo una pregunta. Yo vengo de África, de Burkina Faso. He vivido allí parte de mi sacerdocio y he visto que las iglesias diocesanas, cuando celebran actos como estos, todos los sacerdotes celebran la misa. Y aquí he visto que esta mañana fueron 4 o 5 a celebrar la misa. Y yo creo que incluso aquí también en los actos diocesanos, los retiros o actos, distintos actos diocesanos, también los sacerdotes celebran la misa junto al obispo, ¿no? Mi pregunta es esta, ¿no? Que estamos muchos sacerdotes aquí y yo pregunto, ¿es lo mismo asistir a la misa un sacerdote que celebrarla? Esa es la pregunta. No es lo mismo. Otra cosa es que podemos hacer, dado que hoy hemos hecho así, quizás podemos mañana, los que quieran, porque también ahí está, pero mañana que es domingo, podríamos estar ahí todos los sacerdotes celebrando la Eucaristía. Vamos, va a ser eso como el sínodo de verdad, ¿eh? O sea que ya está. Si hay, pero eso, que nos pongamos de acuerdo y ya está. ¿Eh? Pero no es lo mismo. Si me preguntas que si es lo mismo, si estás celebrando, estás celebrando. Y si participas con los demás, pues participas con los demás. Porque también eres cristiano, además de sacerdote. ¿Eh? Somos cristianos y sacerdotes. Y como siempre esta distinción de San Agustín, que es muy importante. Está bien también que de vez en cuando nos demos cuenta que somos cristianos. ¿Eh? Y que estamos con los demás. Entonces somos sacerdotes para ellos y cristianos con ellos. Y hoy pues los demás hemos estado siendo cristianos con ellos. Y caminamos con ellos como cristianos. Esto es una ventaja porque nos ponemos al amparo de Jesús. Cuando ponemos a celebrar, entonces tienes una responsabilidad y estás ante el juicio de Jesús como pastor. Yo quiero de vez en cuando también estar como cristiano. Entonces, nada más, esto no quiere decir, y vuelvo a repetir, que mañana que es domingo, si estáis de acuerdo, ahí que la madre lo organice, para mí precioso, si podemos celebrar todos, mañana domingo, y yo creo que todos los que están aquí también verían ahí, vamos, la Asamblea Celeste con los 24 ancianos allí postrándose y adorando al Señor. Muy bien. Mea culpa. Ayer quería
anunciaros que los sacerdotes pueden venir con estola. Olvide de decirlo. Así que ya está respuesta. Mañana celebráis los sacerdotes que lleváis estola. Gracias. Y Alba. Bueno, tengo que decir que yo no me he revestido, pero he celebrado como sacerdote la Eucaristía. Y también las mujeres bautizadas aquí, porque son partícipes del sacerdocio universal de Cristo y todos. ¿Vale? El que ha presidido la Eucaristía ha sido el Padre Javier, provincial de Cataluña. Esa es mi manera de entender lo que estábamos hablando ahora. Pero no era el motivo de mi pregunta, simplemente que el Pisuerga pasaba por Valladolid y quería decirlo, ¿no? Y quería darle las gracias a Salvador por su reflexión. Gracias, Salva. Maravilloso. Y solamente alguna cosa que me gustaría que profundizaras en el poco tiempo que tenemos sobre el juntos. ¿Qué se necesita para estar juntos? Querer, dejar sitio, apertura, humildad. Es decir, que ese juntos, ¿hasta dónde llega? ¿Solamente los que hemos profesado unos votos? ¿O aquí estamos juntos y lo que tenemos es una identidad y un sentimiento de familia carmelita? ¿Eso es un juntos importante o hay también categorías de juntos? Yo creo que no hay categorías de juntos. Esa es mi respuesta, pero pido la tuya. En segundo lugar, es muy difícil irse del mundo cuando vivimos en el mundo, ¿no? Es muy difícil, porque el mundo me aporta muchas cosas. El mundo me ha aportado a mi hermano con el que vivo. El mundo me ha aportado el trabajo donde lo hago. El mundo me aporta que una persona no creyente que comparte conmigo equipo de trabajo me haga ver la realidad, por ejemplo, de los pobres de otra manera, porque milita activamente no solo a lo mejor en una ideología que no me importa, sino en una acción que me hace acercarme a él para servirle profundamente. Y no comparte mi fe, pero es del mundo y me abre los ojos al mundo, porque ¿dónde debo contemplar? En el sagrario, claro, estoy contigo, más horas y más momentos, ojalá. Me encanta estar con mis amigos y Cristo es mi amigo. Pero también yo creo que tenemos que contemplar en el mundo, no solamente en la naturaleza maravillosa, sino también en las personas que se acercan a nosotros. ¿Cómo podemos mirarlo, Salvador, para aprovecharlo? ¿Cómo podemos mirar nuestro mundo con todas las heridas y dolores que tiene y necesidades? ¿Cómo podemos aprovecharlo también para que sea ese lugar del que podemos volver a ser nosotros? Porque, claro, la clave es estar de vuelta. Pero ¿hacia dónde queremos volver? ¿Solamente a un retraso en el tiempo o hacia dónde, de qué volvían estos laicos que se juntaron en Tierra Santa y bajaron a la casa de Alberto a decirle cómo vivían? ¿Hacia dónde querían volver? Porque ellos ya habían tenido la experiencia, estaban de vuelta de esa experiencia, pero querían caminar en el mundo, o volver al Monte Carmelo, o luego lo que las circunstancias del mundo, benditas circunstancias, los trajeron a Europa y de ellos hemos aprendido. ¿Hacia dónde caminamos cuando estamos de vuelta? Sabemos que, yo creo, te he escuchado y me encanta escucharlo, que estamos de vuelta, pero porque Cristo ya camina con nosotros. Bueno, esa es mi reflexión. Gracias, Salvador. ¿Cómo centro yo todo esto? El volverse
tal y como yo estoy hablando también de esta regla, es volverse a Cristo. En cuanto al mundo, se habla siempre del mundo, y con esta palabra también que dice el Papa Francisco, que se habla de la mundanidad. Eso es lo que hay que abandonar, la mundanidad. Pero eso no está en nuestras fuerzas. He ahí que incluso lo santo lo puedo mundanizar. Tengo que dejarme iluminar por Cristo. De ahí que Cristo es el centro de ellos, porque saben que si no van a ser engañados. Y no van a llevar a los demás a Cristo, les van a llevar a ellos. Yo puedo estar muy bien con una persona, pero le atraigo a mí, pero no le he llevado a Cristo. Ellos quieren llevar a Cristo. Y para esto no se puede hacer sin Cristo. El primer círculo donde esto se cumple es con los hermanos con los que vivo este ideal. Después se puede ampliar, pero primero esto. Esto se vive en el cenáculo, la última cena. Yo tengo que lavar los pies al hermano que tengo. Ahora, en este momento, si soy prior provincial, tengo que aprender, y no dejo de llorar, de aprender a lavaros los pies a vosotros. Se lo puedo lavar a los demás, pero si no lo lavo a vosotros, yo estoy mal. Esta es la cuestión. Primero a vosotros, y después se extenderá. Entonces siempre hay círculos. El primero es esto, y quizás con hermanos que no me gustan, que caigo mal, etcétera. Los demás estoy muy a gusto con ellos. Son ratitos, caemos en los que nos gusta, lo que sea, pero ¿les llevo a Cristo en eso? Estando con Cristo, Cristo mismo me lleva a los pobres. Pongo el ejemplo de Zaqueo. Yo he venido a los carmelitas como Zaqueo, pongamos este ejemplo. Y de repente aparece Cristo en la casa de Zaqueo, que significa en su alma, y de repente Zaqueo se da cuenta que hay pobres. Y reparte la mitad de los bienes a los pobres. No tengo problema. Yo no voy por estar con pobres no significa que les voy a amar. Cristo me va a llevar a los pobres. Y es posible que el más pobre sea ella que está ahí hoy. Y Cristo me traiga a ella y yo no me entere, porque como no estoy con Cristo no me entero. Y los pobres pueden estar por ahí y voy a ellos, pero no, ahí está San Vicente de Paúl, que habla de ello. Cristo, 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 esta es la vuelta diaria, Cristo, 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 para poder llevar a los demás a Cristo, les guste o no les guste, me crucifiquen o no, me llamen radical o no, moriré. Pero entonces Cristo que vive les hará ver que he vivido para Cristo. Ya sabes, David, que los santos solo lo son después de muertos. Así que lo nuestro también como comunidad, caminamos juntos, porque yo no puedo sin vosotros, ni nadie puede sin el otro. Necesitamos aprender a agacharme. Es un acto sublime el agacharse a lavar los pies. Signo porque los pies es lo que no hacemos caso hasta que nos duelen, pero es lo más humilde del cuerpo. Nos sostiene, se arrastra, se endurece, son feos, pero son imprescindibles. De ahí que los vestimos con honor, con zapatos. Ahora hay zapatillas que casi vuelan, como decía el padre Juan Luna. Estamos ahí volando con zapatillas estas hipersónicas. Pero porque los pies son muy importantes. Ay, ay, ay. Y qué poco caso los hacemos. Los humildes desaparecen de la vista de los demás. Así que no sé, un poco ahí todo esto, Cristo, Cristo, Cristo. Sí. Y tengo que volverme a Él porque no está conocido, está por conocer. Todos los días. Que ya sabéis que nos acostamos de un modo y nos levantamos de otro. Misterio. Te levantaste bien con tu esposo y te levantas diciendo apártate. ¿Pero qué quedamos? Esa noche estabas tan bien. Misterio. Está nuestra alma. Muy bien. Gracias, Salvador, y gracias, hermana.